del CEL, doña Susana Ferrer, estimado miembro de la Corporación Municipal, estimado ponente, don Francisco Portillo Frey, estimado director del Congreso, don Lorenzo Martínez Vidal, estimados consejeros y consejeras académicas del CEL, señoras y señores, buenas tardes. En esta ocasión damos comienzo a la segunda fase de los actos programados con motivo del 150 aniversario de la concesión a Linares del título de ciudad. Tras haber abordado lo local en la etapa precongresual, nos centraremos ahora, a lo largo de estos 3 días, en el contexto nacional de la España de la segunda mitad del siglo XIX. Para ello contaremos con las valiosas aportaciones de don Francisco Portillo, don Cristóbal Casado y don Juan Padilla, que le ofrecerán una visión complementaria de la historia, la economía y la sociedad respectivamente. Mientras Linares vivía la transición de villa a ciudad, con un vertiginoso paso de lo artesanal a lo industrial y con transformaciones sin precedentes en lo social, lo económico, lo cultural y lo patrimonial, España afrontaba el último tercio del siglo XIX, entre 1875 y 1902, y este periodo de enorme relevancia en la historia contemporánea estuvo marcado por la restauración borbónica y el sistema político diseñado por Antonio Cánovas del Castillo. Bajo la monarquía parlamentaria de Alfonso XII y posteriormente la regencia de María Cristina de Habsburgo, se instaló el turno pacífico de partidos entre conservadores y liberales. Sin embargo, este mecanismo, basado en el control electoral y el caciquismo, limitó la verdadera representatividad política. En el plano socioeconómico, España inició un proceso de modernización caracterizado por la expansión de las infraestructuras, en especial la red ferroviaria, y por un desarrollo industrial que, sin embargo, se concentró en regiones concretas, Cataluña, País Vasco y en menor medida Asturias, dejando a gran parte del territorio en situación de estancamiento. Estas desigualdades impulsaron la aparición y consolidación de movimientos obreros y sindicales vinculados al socialismo y el anarquismo que adquirieron un creciente protagonismo. En el ámbito internacional, la cuestión colonial ocupó un lugar central. Las guerras de independencia en Cuba y Filipinas culminaron con el desastre del 98, que significó la pérdida de los últimos territorios ultramarinos. Este hecho supuso un duro golpe para la sociedad española y dio origen a un profundo proceso de reflexión generacionista en los planos políticos e intelectuales, del que surgieron corrientes críticas como la generación del 98. En definitiva, el último tercio del siglo XIX estuvo marcado por la paradoja entre una aparente estabilidad política, sostenida en prácticas poco democráticas, y unas profundas tensiones sociales, regionales y coloniales. Estas dinámicas condicionaron la entrada en el siglo XX y abrieron un amplio debate sobre la necesidad de regenerar las estructuras políticas, económicas y culturales de España. Finalmente, cerraremos esta jornada con la inauguración de la exposición de pintura y grabado del artista linarense Ángeles Conde, realizada expresamente para este 4º Congreso. Su presentación correrá a cargo de don Cristóbal Casado, consejero académico del CEL. La muestra, que permanecerá abierta hasta el día 11, recoge su personal interpretación de algunos vestigios del patrimonio minero de Linares, entre ellos la Ñarita, mineral que desde 1839 lleva con orgullo el nombre de nuestra ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta del CEL, miembros de la Corporación Municipal, señora directora del CEL, consejeros, consejeras y amigos todos. Comenzamos, como ya se ha dicho, esta tarde, desde ustedes, con el prólogo del Congreso, contexto histórico, España durante el siglo XIX. Ciertamente son estos 3 primeros días, 3 jornadas de conferencias, como ha comentado la directora, y la exposición que también ha comentado, y que después la conferencia se inaugurará
oficialmente. Pero el mes de octubre, el prólogo del Congreso va también mucho más allá. Es un prólogo inmenso e intenso que abrirá paso a la semana congresual a primeros de noviembre. Intenso e inmenso digo porque a mediados de mes también tendremos la oportunidad de estar presentes en el sello conmemorativo que se ha hecho con motivo del 150, la presentación del sello conmemorativo que se ha hecho con motivo del 150 aniversario del título de ciudad. El día 21 está también previsto la presentación de un libro sobre la dinastía Figueroa en Linares, los vínculos del plomo, la dinastía Figueroa, en el distrito minero Linares de la Carolina. Y a continuación, el día 29, tendremos también la presentación de la revista Siete Esquinas monográfica sobre el 150 aniversario del título de ciudad. Hago constancia de un error que hay en el programa, que pone el 8 de octubre para esta actividad, y ciertamente no es el 8 de octubre, sino será el 29 de octubre cuando se presente la revista, y también habrá una conferencia sobre Linares de Villa a Ciudad. ¿De acuerdo? Todas estas actividades se enmarcan en el mes de octubre dentro del prólogo del Congreso. Obviamente, este prólogo del Congreso está enmarcado dentro de lo que yo decía antes, el contexto histórico de España durante el siglo XIX. Ciertamente, Linares no es una ciudad, no es un lugar aislado. Linares, obviamente, forma parte del contexto histórico, social, demográfico y tal, de toda la historia de España durante el siglo XIX. Digo toda la historia y todo el siglo, porque obviamente Linares comienza en el año 1823 aproximadamente, ¿no? Cuando las primeras leyes de liberalización de la minería, ¿no? Y transcurre toda su transformación y toda su evolución durante todo el siglo XIX. Obviamente el siglo XIX es un siglo rebosante de cambios y perturbaciones de todo tipo, pero sobre todo sociales y políticas. Entre los numerosos acontecimientos históricos, sin ánimo de ser exhaustivo, desde comenzado el siglo, con la invasión francesa y la consecuente guerra de la independencia, pasando por la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1812, el poder absolutista de Fernando VII, los pronunciamientos militares, empezando por el del general Diego en 1820 y terminando en el Primo de Rivera en 1923, las desamortizaciones de Mendizábal en 1836, la desamortización de Madoz en 1854, la guerra carlista, el inevitable reinado de Isabel II, el sexenio revolucionario con el reinado breve de Amadeo I de Saboya y la Primera República, y sobre todo especialmente la restauración monárquica en 1875 con el turnismo de liberales y conservadores en el gobierno, el caciquismo, la aparición del sindicalismo, los partidos políticos, en fin. Tenemos un siglo, dicho muy breve y escuetamente, políticamente y socialmente de lo más entretenido. Y en esto consiste precisamente estas tres conferencias. Las tres conferencias antes de estos días nos van a hablar precisamente de todo ese proceso histórico, de toda esa evolución histórica, porque, claro, a esto hay que sumar los factores tecnológicos del siglo XIX, hay que sumar el ferrocarril, totalmente imprescindible, importantísimo, la fotografía, el cine, el teléfono, la electricidad, el automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo una cuestión fundamental en el siglo XIX, el primer traspaso habitacional del mundo rural a las grandes ciudades, lo cual significó unas tensiones y unos cambios importantísimos en las ciudades. Bien, en medio de todo ese mando, Linares fue creciendo y transformándose. Linares participó de forma importante en todo el proceso de adaptación y transformación. Fue una de las primeras ciudades en tener teléfono, electricidad, fotógrafos, por supuesto, la tecnología de la minería y también la conversión urbana, adaptando el eclecticismo y el modernismo de la urbe más moderna. Quiero decir con esto que en esa transformación de villa rural a ciudad urbana e industrial, pues participó Linares de todo ese siglo XIX. Y en fin, eso es lo que se trata de ver en estas primeras jornadas del mes de octubre y en este prólogo del Congreso. Por mi parte, pues muchas gracias y vamos a asistir ya a la primera conferencia. ¿Vale? Venga, gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a la presidenta, a los integrantes de la corporación, a los consejeros, los directivos del CEP y a ustedes, señores. Bien, yo tengo el honor de presentar a don Francisco Portillo Frey. Voy a intentar hacerlo brevemente porque para muestra un montón y creo que no me quedo no escucharme a mí, sino escuchar a don Francisco Portillo. Bueno, don Francisco Portillo, el profesor don Francisco Portillo Frey, se licenció en Filosofía y Letras por la sección de Historia por la Universidad de Granada. Obtuvo plaza de oposición en el Santísima Trinidad de Baeza y sobre todo ha ejercido como catedrático de Geografía e Historia en el Instituto Huarte de San Juan de Linares, a lo que muchas generaciones de linarenses le agradecemos enormemente. En su currículum también podemos encontrar su diplomatura en cine de la Universidad de Valladolid, porque él es un gran cinéfilo, como ahora se lo mostraré. También pasó por el Ayuntamiento de Linares, como concejal director de la Casa Municipal y con posterioridad como miembro del Consejo de Rector de la Universidad Popular Municipal, como ven, siempre con relación a la cultura en Linares. Es autor de artículos y de libros, por ejemplo, de 4 estudios sobre historia de Linares, colaborador de él, y sobre todo tiene 2 libros importantes, creo yo, desde mi punto de vista. Uno de ellos que fue publicado por el CEP, el cual, como parte de ser consejero en el proyecto, que es Cine, Linares, Espacio, Empresa e Ilusión. Y también ha sido autor en varios artículos de la revista del Centro Cultural Poveda y otros artículos en la sección de Panorama Internacional. ¿Vale? Es socio fundador del Cine Club Ágora y después también tiene una gran incursión en la música. Fue fundador y director de la entidad coral Andrés Segovia, de la Gran Orquesta Musical de Linares, es patrono del sector privado de la Fundación Andrés Segovia de Linares y ha sido miembro como violinista de la Orquesta Sinfónica de Castuvo y de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Linares. De todas formas, yo quiero incidir fundamentalmente en su faceta de profesor, de gran profesor. Yo he tenido, lo digo con sentido de causa, porque he tenido el honor y el privilegio de ser alumno suyo en COU, y nos daba unas clases que eran magistrales. Es decir, ahora entiendo qué gran comunicador era don Francisco Portillo, porque hacer que nos interesáramos una caterfa de niñato y niñata de 18 años, que solo estábamos embarcados, era increíble. Y es cierto que, como decíamos, hoy tenemos clase con Portillo. Entonces, eso mismo lo verán ustedes. Yo creo que se van a editar con su conferencia titulada Rasgos, Trueno y Bonanza ante la tormenta de España 1825-1925. Así que les dejo con el profesor don Francisco Portillo. Me acuerdo que les cantaba en clase, ha venido bien, porque ahora estamos cantando una cosa. Me cantaba en clase la marsellesa y cuando llegaba el momento, claro, no puedo cantar la marsellesa. Y la internacional, cuando llegábamos en estos sociales, por la relación acá, porque no se puso la introducción. Y se lo cantaba y lo veía en serio, allí en COU, y le decía, digo, ¿no ha cantado nunca un profesor en la clase? Y dice, pues no, y era lógico, a ver quién le cantaba la clase, la internacional, para ilustrar el tema que había, sobre todo por la letra y la adaptación. En fin, bueno, me siento, de verdad, les he oído a ustedes como el que mandan a la luna, le dicen, tómate un café, vente esta tarde. Porque eso es, me parece inabarcable. El siglo XIX es un siglo que hay que decir que ni el mejor guionista de temas, ¿cómo le llamaría? De temas locos, auténticamente anárquicos, se lo hubieron ocurrido. Es un siglo que empezó con una guerra y acabó con una guerra, para nosotros. Empezó. Los siglos no empiezan cuando nosotros hemos estado una emocionada suerte, gracias a Dios, de brindar
por el cambio de siglo y de milenio, eso no lo tiene todo el mundo. Pero los siglos en historia no empiezan en el número exacto, empiezan cuando vienen unos acontecimientos que revolucionan, y sí que viene muy bien la palabra, revolucionan la cuestión. Por ejemplo, el siglo XIX para los franceses empezó en el año 89 del siglo XX. Para los franceses y para todo Europa en general. Pero para los españoles empezó en 1808. Porque hasta 1808 había, podríamos decir, una relajación, sobre todo por el dichoso en el sentido peyorativo de la palabra, o por lo menos entrecomillado, reinado de Carlos IV y de Fernando VII. Habíamos tenido unos reyes muy buenos en el 18, de última generación, podríamos decir. De primera también, Felipe V, ya saben ustedes, que creó Biblioteca Nacional, creó universidades, vino a unificar España desde muchos puntos de vista, porque aquello era extraordinario. Hay que decir también que el tema que voy a tratar y la reconquista, no sé si a todos les pasaría lo mismo, y a mis colegas ilustres, cuando llegaba a estos temas, había que atarse los machos, porque era un peñazo. Peñazo desde un punto de vista no de rollo, sino que había que explicárselo a los alumnos para que entendieran lo que era la reconquista, 800 años, que al fin y al cabo ahí nació España, y lo que era el siglo XIX, que es donde hemos nacido nosotros exactamente ahora. Es decir, lo que somos nosotros ahora somos productos del siglo XIX. Así es que empieza en 1808. Porque encima tuvieron la ocurrencia los españoles de la época de modernizar España, que buena falta le hacía, modernizar, ponerla al día de Europa, que ya iba a atrasar la cosa. Al mismo tiempo que tenían la guerra, no encima, sino dentro. O sea, guerra y revolución al mismo tiempo. Hay un libro del conde de Toreno que se cita mucho en estos casos, que lo hizo 10 o 12 años después de acabar la Primera Guerra Mundial. El conde de Toreno era un noble de estos dedicado a política, economía, a intelectualidad, por ejemplo. Y escribió un libro que tiene un título que todavía hoy sirve para entender lo que fue aquello. Se llama Levantamiento, Guerra y Revolución de los Españoles. O sea, el levantamiento, pues se levantaron, como saben ustedes, eso ya lo hemos estudiado, bueno, creo que se estudia ahora, o no sé si se estudia ya. Estas cosas ya no se estudiarán. Los españoles se levantaron contra el francés, porque a España le tocó encima, ya digo, no solamente la revolución exterior, que ya se había ido dando en Estados Unidos, pocos años antes, la Constitución. En Francia estaba la cosa desde el 91, que ya era república incluso. La Constitución era la palabra que había en la boca, el constitucionalismo, la crisis del antiguo régimen, es decir, el venirse abajo un edificio entero y construir otro nuevo entero, que es lo que pasó en Europa. Los americanos tuvieron la suerte de hacerlo rápidamente y, bueno, rápidamente también le costó su guerra y sus sudores, pero en Europa la cosa era muy difícil de quitar lo que había de que se fueron los romanos, vamos, que acabó el imperio romano. Así es que le tocó a España, ya digo, hacer un problemón enorme al mismo tiempo, pero con la complejidad añadida de que luchaban contra los franceses, contra Napoleón, contra la invasión extranjera, al fin y al cabo, la ocupación de España, pero al mismo tiempo querían imitarlo en los cambios políticos y sociales que habían tenido, incluso económicos, con los cambios de la Constitución del 91 y después la Constitución. Por eso la primera Constitución que hubo en España no fue la que después nos vamos a referir un poco a ella, porque estoy empezando, y también quería advertirlo, que aunque la conferencia está limitada entre 1825, por esas razones, empezaron las primeras leyes ya en pleno reinado todavía de Fernando VII, que quedaban 8 años todavía por reinar, pero había un ministro por ahí, que empezó más o menos a levantar la mano y el otro dijo, bueno, porque no sabía ya por dónde salir Fernando VII, porque estaba en la época de lo que se llamaba palo a la burra blanca y palo a la burra negra, que era la política que llevaba, o sea, a los de derecha, no quiero saber esos términos porque no se explicaban, a los de un lado y a los de otro, a otro que se moviera, se daba. Pero en fin, estoy hablando ya de los orígenes, de las causas, de cómo sería después España a partir
al fin y al cabo de los años que estamos tratando y donde después surgiría Linares como ciudad en 1875. Así es que ese es el primer problema que tenemos que tratar por aquí. Frente a la guerra, como he dicho antes, decía, ante la avalancha que se venía encima, pues se presentaron dos actitudes, dos maneras de entenderla. Una, enfrentarse a ella del todo. Son los que se llamaron patriotas, y empezaron a luchar porque no querían que viniera aquí nadie a decirle a los españoles lo que tenían que hacer. Y otras, sin embargo, que como he dicho antes, querían aceptar lo que venía desde el punto de vista de libertades, de derechos, que es lo que se trataba entonces, de constitucionalismo, de una constitución, y ese fue el gran problema que se planteó a muchos españoles. Querían las dos cosas a la vez, enfrentarse con y al mismo tiempo hacer lo que traía, pero por otra parte. Ya Napoleón, José I, que fue el rey, como saben, que empezó aquí a traer aires nuevos a España, pero por la imposición francesa, lo que es natural, ya saben que hubo una primera, que fue la primera en la historia de España, que fue la Constitución de Bayona, pero fue una constitución, al fin y al cabo, impuesta, es decir, no participó nadie en hacer mociones de esto, de cuerpos sociales, estamentos todavía y demás. Y esas no le hicieron ni caso a los españoles, como si no existiera. Hubo unos cuantos, eso sí, afrancesados al 100%, que consideraron que eso era bueno, pero no le hizo caso absolutamente nadie. Y esto va a traer consigo una reacción en donde van a aparecer, ya digo, uno a favor y otro en contra. Aquí está el meollo de la división de los españoles en dos, vamos a decir, mentalidades distintas. Dos maneras de entender lo que es España, las dos Españas. Queramos o no queramos, siempre España ha tenido ese, vamos a decir, ese defecto, que no lo han tenido otras naciones, pero que España sí lo tiene. Unos consideraban que toda la tradición estaba muy bien y que no había que mover absolutamente nada. Se apoyaban en los alzamientos, iglesias, etc. Y otros, sin embargo, consideraron que había, a eso se llamó también la reacción, eran los reaccionarios, es decir, los apoyados en el pasado y de aquí no se mueve nadie mientras yo no lo diga. Son los que van a apoyar a Fernando VII y son los que van más o menos a seguir la tradición de lo que se ha llamado el absolutismo en política, en la actitud de la monarquía de Fernando VII, asaltos, porque Fernando VII ya saben que fue un gran hipócrita. Con Riego, ya sabéis que le dijo, pasemos todos juntos y yo primero, el puente para la Constitución. O sea, y después dijo, cuando desembarcó apoyado por los 1814, que vino otra vez a tomar el poder, ya apoyado por el resto de Europa, dijo que no quede constancia de la revolución, de la Constitución que vamos a ver ahora, después, la Constitución del 12, de la Pepa, como si no hubiera existido en el tiempo, o sea, que si hubiera escrito, o sea, que el que iba a apoyar la Constitución después dijo como si no se hubiera hecho siquiera. Así que esa es la actitud. Y esos nuevos, es lo que después se van a llamar liberales, son los que se van a llamar progresistas, y van a ser el órgano, la semilla de lo que después va a ser a la larga, lo que se va a llamar la izquierda, aunque todavía, le digo, no podemos hablar de esas actitudes en el siglo XIX, que tampoco tiene por qué ser un antecedente de lo que pueda haber después ya cuando se consideren ya los partidos propiamente dichos. Así que esos son los problemas externos que tiene España, porque esto venía de fuera, es decir, toda esta serie de ideas y demás vienen de fuera. Pero es que dentro España tiene otra serie de problemas que se juntan con lo que venían de fuera. Y eso hace explosiva la carga con estos años primeros del siglo XIX. Los problemas que hemos tenido en España a partir de ahí es primero la abundancia de constituciones. Menos España, todos los demás países han considerado que es una ley sagrada e intocable o casi intocable, se puede reformar, se puede retocar, se pueden hacer enmiendas, como hacen los americanos o los estadounidenses, enmienda a la Constitución. Bueno, los otros países también han cambiado constituciones, no hemos sido el único, pero España es que hemos tenido 11 constituciones,
por la que ahora mismo, y Dios quiera, que continúe la misma constitución. 11 constituciones. Eso no es serio. Es lo primero que tenemos que ver. No hemos sido serios en ese sentido. A lo largo del siglo XIX, pues, aquí tengo la lista, pero no quiero casarle, pero vamos a ver, por lo menos a citarla. Porque a algunos no les sonará, no sé, ahora ya a lo mejor no me he traído de tiempo, porque es que te cansa de ver una, y algunos se llaman estatutos reales, que no me lo he traído, ¿no? Sí, aquí está. Se llama, la primera, la PEPA, por eso me parece que hay 12, porque la primera ni se cuenta. La PEPA, perdón, no, la PEPA es respetabilisma, no me meto en la PEPA. La primera es la de Bayona, la de Pepe Odella, la Constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834, Constitución de 1837, Constitución de 1845, Constitución de 1854, no nata, se le llamaba no nata porque no daban ni tiempo a ponerla en funcionamiento, porque ya venían los otros que la quitaban porque venían no nata. Constitución de 1869, Constitución de 1873, que esa también es no nata, que tampoco es republicana, y no di ni tiempo porque la república, como veremos después, si me da tiempo a llegar, la república duró 11 meses, ya lo saben también ustedes, 11 meses, no llegó ni al año siguiente, no nada. La Constitución de 1876, que por lo menos llegó hasta 1931, su vigencia. La Constitución, las leyes fundamentales de Franco, que no era Constitución, todo el periodo de don Francisco Franco, y la Constitución que tenemos. O sea que constituciones para dar y regalar, como se dice. Y eso no es serio. Así se puede imaginar otro de los graves problemas que tuvo España a lo largo del siglo XIX, estoy hablando de generalidades, después afinaremos un poco si puede ser, aunque ya le adelantaba algo Lorenzo y ya por lo menos se ve la guía de lo que hemos pasado, aunque no lo viviéramos. Bueno, gracias a Dios, porque aquello puede ser la primera. Así que esto es la primera, la cantidad, la abundancia de constituciones que ha habido en el siglo XIX. Y entre 1825 hasta 1800, hasta el siglo siguiente, pues otro montón. La segunda consecuencia que hemos tenido los españoles, la división que he dicho antes. Los españoles se van a dividir desde el principio en blanco y negro, como se llamaban. Los blancos eran los buenos, los negros eran los malos, y viceversa. Incluso con un tinte religioso que no ha habido en otros países europeos. Se le llamaban también lo que se consideraba un patriota al 100%, lo que se consideraban tradicionales, la reacción, que consideraban los otros, se le llamaba también hereje. O sea, que era cuestión ya no solamente de pensamiento político, ideológico, sino también de ya traicionado a la Iglesia, al Señor y a los santos, todo en general. Hereje. Esos son herejes, claro. Y había que darle un castigo ejemplar por salirse de la carretera, podemos decir, de la que se llevaba desde a lo largo de toda la historia, de toda la edad media. Se le llamaban, ya digo, blancos y negros, se les ponía perdidos y se odiaban a muerte, que es otro problema que no ha habido, se echaba mano a las armas y a la guerra, y a la lucha, y a la civil, a las carlistas, fueron guerras terribles, civiles. Se echaban mano, ya digo, a la violencia, porque nunca han tenido a lo largo del siglo XIX ni en parte del XX. Han tenido, vamos a decir, el intento por lo menos del diálogo, de comunicarse y demás. Si ha habido alguno, pues ha sido excepcional. Así que esta es otra de las graves conclusiones que podemos sacar del siglo XIX, que ha dejado esa herencia de castigo divino, podríamos decir, también para los españoles. Pues también se me ha olvidado, decía al principio una cosa que iba a decir y que la voy a decir ahora. Hace unos años me encargaron esta conferencia y le llamé Trastorno en la reciente historia de España. Se me ocurre del mundo.
Y ahora cuando todo bien cargó la conferencia, me mandó un recado, le ponle el título a la conferencia, porque es lo único que digo, porque le digo que participar en nada más, que ponle el título a la conferencia. Y se me ocurrió lo de rayos, truenos y relámpagos y bonanza antes de la tormenta. Muy largo el título, pero... Y me preocupa a mí, porque no sé si será la vejez o la edad o algo de eso, pero que de un tiempo a otra parte parece que los títulos salen cada vez más preocupantes, ¿no? Desde trastornos a relámpagos y truenos y tormentas, pues bueno, la verdad será por el cambio climático, que todo se le echa al cambio climático y no al cambio histórico. Así que vamos así. Consecuencias que seguimos también de estos primeros años del siglo XIX, que van a dejar también marcado a España para la edad contemporánea. Todo esto son cosas que siguieron durando después muchos años. Y esperamos que ya gracias a Dios haya desaparecido. Los espadones. España va a entrar en muchas guerras civiles, la guerra carlista, ahora hablaré un poquillo, bueno, ya se sabe el origen de la guerra carlista, pero hablaremos un poco el chispazo a qué se debió. Y eso dejó, vamos a decir, una serie de militares, la mayoría de ellos, de los que llamaríamos chusqueros, antes se llamaban chusqueros, que son los que iban ascendiendo desde soldado, cabo y demás, y llegaban a ser mariscales. Bueno, el mariscal no ha existido de España, pero vamos, llegaban. El ejemplo más importante que tenemos incluso en nuestra calle aquí en Linares, en muchos sitios, es el general Espartero. Espartero era un voluntario con 17-18 años en la guerra por los liberales contra los carlistas y alcanzó, llegó a ser, ya si me da tiempo, ya hablaremos de eso, llegó a ser incluso propuesto para ser rey de España, pero el hombre tuvo sentido común y además el nombre Baldomero I, que rimaba y todo, no sonaba bien para la historia, ¿no? Llamarse hombre ya. O sea que estos espadones eran, vamos a decir, los padrinos ideológicos, mejor dicho, militares, lógicamente, de ideología. Las ideologías no tenían fuerza, no tenían representatividad muchas veces, y se apoyaban en un militar de alta categoría, eso lo sabemos todos, que era el que imponía el espadón en una de las mesas y se hace lo que digan estos. A mí. Eso es otra cosa que va viendo en los partidos políticos a lo largo del siglo XIX. Cada uno se buscó su espadón militar. Los liberales, Espartero, y terminó la guerra carlista y demás, y el hombre tenía un ideario, vamos a decir, de progresismo, desde el punto de vista de que él era de orígenes modestos y lógicamente apoyó. Y otros, sin embargo, pues apoyaron a los moderados. Si eran demócratas, pero demócratas moderados, era la facción, vamos a decir, más suave, más reaccionaria de lo que llamaríamos hoy participantes en gobiernos de centro-izquierda, porque hoy tampoco entonces existía eso, y estos se apoyaron en otro militar como Narváez. Narváez fue el espadón que mantenía, vamos a decir, la ideología de los conservadores, lo que se llaman conservadores o moderados. Y así transcurrió por gran parte del siglo a través de la monarquía, sobre todo de Isabel II, desde los 13 años, de 1833 a 1860. Hubo más militares, pero estos son, vamos a decir, los que mantienen el centro del siglo, que eso hizo que el reinado de Isabel II aguantara hasta 1868. Así que el espadón que se va a repetir en el siglo XX, o sea, le va continuando por lo mismo. Ya viene Primo de Rivera, viene, en fin, Franco, no de decirlo también, que está apoyado en una ideología, ya no nos metemos, pero que también está apoyado en unos intereses y demás, que lo consideraron su líder, vamos a decir, desde el punto de vista militar, y ahí es para la cosa, si llaman entonces y demás, seguimos en la misma, pero esto es otra, vamos a decir, maldición, si la entendemos desde un punto de vista de falta de representatividad popular, o sea, por lo menos que la gente apoyara una inmensa mayoría. Hay que tener en cuenta también otro problema que dejó todo esto en el siglo XIX. Nadie se encargó nadie se encargó de la cultura, de preparar a los españoles, de educarlos.
Carlos, cuando en Francia había un 20% de analfabetos, en torno a 1868, 70, con la revolución nuestra, los dos primeros tercios del siglo XIX, en España había un 80% de analfabetos. La inmensa mayoría, no hace falta decirlo, obreros y campesinos. Y es otra de las consecuencias que también tienen estos primeros años del siglo XIX. España acabó siendo una minoría de gente muy preparada, que te vinieron algunos en la Constitución de 1812, que lo vamos a hacer así, acabo un poco con este prólogo que explica, a mi juicio, si no se están enterando, pues disculpen ustedes, pero explica un poco lo que somos, para bien y para mal. España, la verdad, que es diferente, eso se demuestra hasta en la historia de las naciones. Somos diferentes, como decía la canción. O Fraga Ibáñez, que no hizo la canción, pero lo dijo más o menos primero. Así que otra de las consecuencias son eso, y otra de las consecuencias graves en el que entramos ya, gracias a Dios, España se libró, porque claro, he visto por ahí en el principio pone el siglo prodigioso, pero claro, prodigioso a luces y sombras. Para Linares fue prodigioso y para otras serie de cosas también fueron prodigiosas, pero desde el punto de vista de este no fue prodigioso en absoluto. Pero España Linares pudo sacar la cabeza en ese buen sentido de la palabra, porque somos así, somos trabajadores, ¿no? Por lo menos nosotros, los que han venido antes de nosotros, y España en todas estas marañas y demás pudo sacar adelante un poco sus intereses económicos. Pero que la economía española también, como natural, se resintió de todo esto. La economía, no sé si va a entrar, y después yo aquí no voy a entrar hoy porque tengo muchas cosas que hablar, pero la economía española va a entrar, va a sufrir toda esta serie, vamos a decir, de circunstancias negativas de la política. Primero, el atraso. Antecedentes también magníficos que hubo para Europa, aunque costó mucho trabajo para los que trabajaban, lógicamente, para la mano de obra, fue la revolución industrial, que habían empezado ya también mucho antes que nosotros. Empezaron a finales del siglo XVIII en Inglaterra, como saben, se extendió al continente, y eso fue la otra revolución paralela a la revolución política, la revolución llamada francesa. Fueron las dos tirando del mismo carro, pero España, con todo lo que tuvo, y además, encima, olvida un poco los laureles de los primeros años, que ya hubo algunos intentos, pero aquí con Carlos IV no se hizo prácticamente nada, estaba todo el día cazando. Godoy, el pobre, hizo lo que pudo, pero Godoy era muy listo, Godoy, pero se encontró también con Napoleón, que había que tener guapo que le planta cara a Napoleón Bonaparte, y no se hizo absolutamente mucho. Y otro problema también que interfirió este desarrollo tímido español que hubo, fueron los ingleses. Los ingleses, hay que agradecerles que nos echaron una mano contra Napoleón. Vinieron aquí, no allí, claro, no lucharon en Inglaterra, bueno, pero no pudo invadir Inglaterra como le pasó a Hitler. Y a Felipe II también, a los tres que han intentado, ninguno ha podido entrar allí. Pero aquí se vinieron a utilizar España como campo de batalla. Y de camino, como el que no quiere la cosa, también se dedicaron a destruir intereses industriales en Mantilla, que empezaron a desarrollarse ya, como era la industria textil, no en Cataluña, sino en zona de Salamanca, Béjar, la Grana Merina, empezaron a hacerse telares ya, traer tecnología punta, entonces se llamaba, no se llamaba punta, la punta estaba la bayoneta por el otro lado, pero que aquí se empezaron a traer ya unos amagos de desarrollo, y los ingleses luchaban contra los franceses, y de camino, ¡pum!, se cargaba la industria que están montando estos para no hacerme la competencia, que no creo que hacer la competencia a los ingleses es un poco complicado, pero que podía haber sido un poco una competencia a sus telares y a su desarrollo, que fue por la revolución industrial lo que sacó a Inglaterra adelante durante todo el siglo XIX. Así que esas son consecuencias de todo este dislate de los primeros arranques del siglo y demás. Así que el raquitismo económico, mucha dependencia del exterior,
inventos, patentes y demás, y las inversiones lo mismo. En España empezó a surgir una burguesía a mediados del siglo XIX y a partir de las desamortizaciones, de las leyes de desamortización, pero una burguesía y unas inversiones extranjeras también que iban a lo de, un poco a lo de Woody Allen, toma el dinero y corre, a dar lo que hoy se llama el pelotazo. Hoy siempre está de moda lo de ese da un pelotazo. Ahí se dio mucho también la intervención extranjera en España y de los propios españoles. Es decir, no hubo desarrollo de una burguesía económica, hubo banqueros, evidentemente, hubo una bolsa, después, en fin, fueron surgiendo las instituciones financieras, que ya en Europa empezaron a funcionar muy bien, a partir de mediados del siglo y demás, pero en España siempre fue, a decir, a tranca y barranca ese desarrollo de una economía y una industria que era muy localizada, como ya se ha dicho muchas veces. Cataluña, industria textil, el País Vasco con intereses económicos de carbón y hierro, el intento de hacer aquí en Andalucía que hicieron en Marbella, unos altos hornos, y había que llevar el carbón desde el Quinto Pino y el hierro desde el otro Quinto Pino, y enseguida hubo que apagar los altos hornos, porque yo no podía funcionar. Es decir, falta de estructura, una falta de estructura grande, y entregar los yacimientos, por nosotros nos pasó, entregarlos a manos extranjeras que sabían de qué iba la cosa. Por eso hubo esa inversión extranjera ya fue. Y sobre todo, además, otro problema grave que hubo a lo largo de todo el siglo XIX es se me ha ido la idea, me vienen muchas cosas a la cabeza, pero esta última vez se me da. Sí, bueno, los cambios de gobierno, bastante. El cambio de gobierno, quítate tú para que ponga yo dos opciones económicas distintas: el proteccionismo económico de los conservadores y el liberalismo económico de los progresistas. Son los dos grupos ideológicos que más o menos no se alternaban en el poder por elecciones ni por votaciones, no, sino quítate tú, que me pongo yo ahora, que me toca a mí. El otro lo echaba a la fuerza y así estaban dando bandazos, que es lo que creó también un péndulo en España que iba de un lado a otro a lo largo del 19 y parte del 20, dando pendulazos, y esos pendulazos lo que iban eran derribando intereses económicos extranjeros e interiores incluso y demás. Por eso ha sido una economía que ha dependido mucho de los cambios de gobierno totales y absolutos. Así que eso es las razones también por las que España sufrió un retraso con respecto a Europa, que se quedó además un aislamiento también, y tenemos que meter aquí en estas consecuencias de estos años, siempre primero del siglo XIX, que es el aislamiento exterior. España era de haber tenido un imperio, ya se pensaba, como se ponía el sol, un imperio que al final, en el siglo XVI pasaba lo mismo que en el siglo XIX. Había muy pocos, vamos a llamarle ricos, por llamarle de alguna manera, y muchísimos pobres, desgraciados, que se los arma todos. El mundo de la picaresca, el mundo de los campesinos, demás, estaba cuando España era, y los tercios y demás, éramos los primeros de la primera división de honor. Y era igual que en el siglo XIX. En el siglo XIX acabó habiendo un pequeño grupo de gente con mucho poderío, que era el que mamoneaba la política y la economía y lo que hiciera falta, y una enorme cantidad de gente desvalida, que ya en parte he dicho antes, que son los que eran incluso analfabetos, que no tenían lo que echarse a la boca muchas veces. Y eso creó también una tensión entre un grupo y otro grupo, mayoritario y minoritario, una tensión, porque lo de arriba ya trataba, eso lo sabemos todos, hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, poco tiempo, gracias a Dios, ha pasado eso. Pero esto de la chusma, la gentuza, la plebe, ponerse en los juntos, esta gente de abajo, y los de arriba que señaló con el dedo. Estos son los que tienen la culpa de lo que nos pasa. Eso fue una cosa que empezó a surgir a partir ya de 1870, 80, ya empezó el movimiento obrero y demás, iba a tener una fuerte acción a final del siglo y principio del siguiente de una manera grande.
Así que esto es más o menos las consecuencias que tiene esta primera guerra, que no fue una guerra civil prácticamente, pero le faltó también poco, porque los afrancesados tuvieron que salir por pie, porque eran los que estaban más, digamos, preparados también para modernizar las cosas. Aunque en España, ¿cómo se intentó arreglar todo esto? Pues haciendo lo mismo que habían hecho fuera. Los españoles decidieron hacer, al mismo tiempo que estaban en guerra, como vimos, guerra y revolución, hacer una modernización de España. Eso tampoco se le ocurre a nadie. Hacerlo a la vez, en paralelo. Lucho yo con este, que no tengo nada más ningún sitio para reunirme, y se tuvieron que reunir, como saben, en la isla de León, al lado de Cádiz, que era el único sitio que no ocuparon los franceses, y encima buscar a los representantes de los diputados de lo que hubiera hay por allí refugiados de sus territorios respectivos, por lo cual representaban al reino de Castilla. Pues tú eres castellano, sí, ven acá por acá. Y ahí empezaron más o menos a hacer unas cortes representativas, porque no se podía hacer una cosa normal en el resto de España, porque había franceses hasta cuando salía la puerta de la calle. Bueno, muchos metidos en el pozo, ¿verdad? O sea, los españoles por la noche se acostaban, venían los franceses, eso lo hacían muchos los españoles, que eran muy buenos. Entraban aquí en el corralón ese, venga a dormir, y al día siguiente tocaba el corneta, Diana, y no aparecía nada más que el teniente o el capitán, porque a todos los demás iban hechas por la noche al pozo. Y se iba solo el corneta y el capitán, porque no iba nada, ya el resto de la compañía había desaparecido porque los guerrilleros y la gente normal y corriente había acabado con ellos con las armas pobres que tenían. Así que la Constitución de 1812, ¿me queda tiempo o no? Es que no sé el tiempo que me queda todavía, pero más o menos bueno. No, que no quiero. Además, yo soy de los que me gusta acabar antes del tiempo, porque la gente agradecida dice: ¡Uy, ya acabamos, ya no quería más hacer más tarde! Eso es un interés que tengo yo especialmente en la conferencia. Bueno, vamos a hablar de dos toques, dos o tres más. Tampoco lo que he dicho ha sido un poco la situación del siglo XIX en su conjunto. La Constitución de 1812 tuvo tres tipos de personalidades, por llamarle de alguna manera, vamos, de diputados, de ideología, de manera de entender. Ya hay una división. Primero los conservadores. Había conservadores que decían, ¿pero qué vamos a estos típicos? ¿Pero qué vamos a cambiar si está todo muy bien? Claro, está muy bien, pues está muy bien para ti. Pero no pasa nada. La Iglesia es lo mismo, no reforma ni una. Aquí no se toca ni aquí se hace como en Francia, si va la cosa muy bien. La Iglesia estaba muy bien, pero no íbamos, los que iban a mí, los que iban a la Iglesia no estaban tan bien. Así que los llamados conservadores. Luego después estaban los innovadores, al 100%, que se les llamaron doceañizas, porque era la Constitución del 12 la que sacaron adelante, un poco atrás que barranca para sacar. Los doceañizas eran los progres, por llamarle de alguna manera, progresistas, que hay que cambiarlo todo de arriba a abajo y hacer aquí un país moderno, que hay que enseñarle a leer a la gente, claro, a leer y a escribir, y a la economía darle leyes para que empiece a florecer y demás. Y otro grupo muy intermedio, pero sí moderno, pero al mismo tiempo, que eran los renovadores, se llamaban. También se le llamaron jovellanistas, porque era Jovellano su más representativo diputado, bueno, claro, y ideólogo. Y eso lo que querían era modernizar España, pero conservando algunas cosas de la tradición española. En fin, la tradición, mantener monarquía, por ejemplo, mantener alguna relación con la Iglesia, etc., pero también modernizarse, etc. Fue un grupo que empezó a llamarse no se le llamó entonces así, se le llamó después, porque después van apareciendo tristemente, digo tristemente porque eran excelentes personalidades y personas también. Los problemas con toda la cárcel. Dentro de la cárcel, como saben, en Mallorca, Fernando VII, por pensar como pensaba, que era una excelente persona. Y eran lo que empezaron a llamarse a lo largo del siglo los demócratas de cátedra, es decir, los de título. Los de título catedráticos, porque después, a lo largo del siglo XIX, el ejemplo más grande y más importante fue Castelar, por ejemplo, en fin, fueron personalidades que eran los que tenían también un problema, y es que no pisaban el suelo.
No pasa eso. Porque este es otro problema grave que va a salir de la Constitución de 1712. Es que estaba muy bien hecha, perfecta, para un país donde si había un 80% de analfabetos en el año 1770, ¿cuánto habría en 1812? Cuando se promulgó. O sea, que siempre las constituciones españolas han sido excelentes. Le pasó la del 31 también, la de la República. La hizo Jiménez de Asúa, uno de ellos que intervino, que era catedrático una menos de la ley. Y eran excelentes, perfectas, magníficas, pero poco adecuadas a la realidad. Ese es uno de los graves problemas. Por eso hemos tenido tantas constituciones también en España, porque se ha pretendido no conformar a todo el mundo, o hacerlas de manera que, sino que se han hecho, ya digo, como un ideario, hasta el punto de que nuestra Constitución, la del 12, tiene fama de haber sido modelo para muchas constituciones exteriores. Bueno, para España prácticamente tuvo en vigor 3 años y otro poquillo más otra vez, pero siempre se tiene como un referente a la famosa Peyton, que tuvo 3 estrellas. A lo largo de esos años se hicieron una serie de reformas ideológicas, institucionales, y sobre todo se implantaron, desde el punto de vista ideológico, los principios que conforman lo que es la España contemporánea, lo que tenía que haber sido la España contemporánea. Lo que pasa es que han estado siempre restringidísimos y demás. Es la soberanía nacional, fue la primera constitución ya que dijo que España no era de una familia, ni de una persona, el rey, sino de un conjunto de personas que eran ciudadanos, no súbditos. Eso lo sabemos todos ya, porque gracias a eso ya todos nos consideramos ciudadanos, es decir, la nación. La nación somos todos. Y todos los españoles, también llegó a decir, bueno, además articulado, somos iguales ante la ley, desde el rey hasta el último mono. Son iguales respetables. Que se les respete o no es otra cosa luego, que también se ha acusado mucho de los españoles de otros españoles. Pero por lo menos esos dos principios, la soberanía nacional. Otro punto, que lo saben ustedes que se trató a partir de mediados del siglo XVIII y que apareció en Francia y demás, pues la declaración de derechos. La declaración de derechos, las personas tienen, por el hecho de ser ciudadanos, tienen esta serie de derechos que se establecen. Derechos del hombre y del ciudadano, como le llamaron los franceses. 19 derechos, que no me recuerdo ya, eran 17 y 19. Y en la Constitución se reflejan los derechos. Y otro principio fundamental también de las constituciones europeas ya se había establecido y se estableció en la PEPA, fue lo que los ingleses llaman muy balance of power, la balanza de poder, la división de poderes, que es lo que, como siempre lo he dicho de poderes. Hay 3 poderes y cada uno de esos poderes no puede interferir en el otro poder. Tiene que haber un equilibrio entre ellos. Y cada uno tiene que actuar con total independencia de los demás, siempre sometido a la ley. Así que la declaración de derechos, la división de poderes y la soberanía nacional son los 3 principios ideológicos que fueron los primeros que se empezaron a tratar y que duraron la cuestión hasta 1811, más o menos. Después, entre 1811 y 1812, empezaron una serie de transformaciones institucionales. Desaparecieron los reinos, aparecieron las provincias. Lo que pasa es que hasta Isabel II no se llevó a cabo eso, pero apareció ya la división en provincia de y desde el punto de vista social, otro elemento importante que fue el último que se trató, que fueron la sociedad estamental que existía de toda la vida de Dios en todo el antiguo régimen. 3 estamentos que no te podías mover de ellos, los señoritos y la iglesia y el pueblo llano, la nobleza, clero y el Estado llano, cada uno tenía una función que cumplir, una misión que cumplir, y el que nacía en ella, pues a eso está dedicado a Dios y ahí se puede seguir. Y no hay transferencia. Nada más que salió un poquillo la burguesía por ahí, a la Edad Media, como saben también, y empezaron a vender cosas por aquí, piedras y el pillo, y surgió y se empezaron a reformar ya las cosas a partir del siglo XIII.
pero ahí vaya a traer estamentos. No, ahora no va a haber estamentos. Así que una de las cosas que anuló la Constitución de la Pipa fue precisamente los estamentos. Y lo último también, que empezó a tocar la cuestión económica, cambio económico, una revolución económica, puedo decir, pero muy poco. Ya empezamos así de la indemnización, las indemnizaciones, como se ha dicho también, que como hay mucha gente pide indemnización, la desamortización, no que ya la gente habla de las desamortizaciones después, bueno, hubo varios momentos, ya se ha dicho antes también, en el 36, en el 54, y la desamortización consistió literalmente, con la Constitución 12, fue el único que no fue valiente, la Constitución, que fue desamortizar los bienes que menos daño le podían hacer, que era a la Iglesia. La Iglesia tenía muchas propiedades, muchos bienes raíces, no solamente locales, y demás, tenían muchas tierras, muchas donaciones y demás, y prácticamente le dio un buen palo a la Iglesia. La Iglesia se sintió ya como enemiga de todo lo nuevo, cosa también que le echaron en San Benito a los demás, de que a la Iglesia, y hubo un enfrentamiento ahí, Iglesia y progresistas, que después se extendió al mundo obrero, a las clases sociales y demás. Cuando también la Iglesia hizo muchas cosas decentes y buenas en el siglo XIX, porque acogió en el asilo y demás esa función de caridad que ha tenido siempre la Iglesia social, la siguió llevando a cabo. Pero la Iglesia también cometió el defecto de arrimarse mucho a la gente bien, huyendo también de los de abajo que si tuviera un buen lego a mano, pues la guiaba, las cosas como son. La Iglesia dijo como institución, le temió a los de abajo, porque tenían tomar con ellos, y se fue refugiando pues las clases sociales antes, la nobleza, la burguesía, y eso también descoyuntó un poco la Iglesia aquí, fuera, en Europa también, en toda Europa también pasó. Pero no se atrevió la Constitución de 1812 en afrontar los bienes del se abolió el feudalismo como tal. El feudalismo, el sistema feudal con el estamental, se abolió, pero no se atrevió con los bienes de la nobleza. A la nobleza, por lo cual quedaron los latifundismos. Los latifundismos son los grandes terrenos que tenían la nobleza y toda la clase, vamos, la nobleza, por antonomasia, y eso es lo que provocó también que se creara una oligarquía que después va a dar mucho la lata y va a ser instrumento también de las clases superiores en política, que van a ser los caciques, caciquismo, la gente de arriba, propietarios y demás, que no ni la desamortización leve de la Constitución de los 12, ni las que se llevaron a cabo después, con Mendizábal y demás, sirvieron para nada, porque no se afrontó el gran capital de eso. Así que eso es otro punto que quería tocar. Te quería tocar más, pero en fin, hasta llegar al siglo XX, hasta Primo de Rivera, pues como comprenderán ustedes, es difícil y complicado. Si acaso doy dos saltos, porque otro que quería dar, y a ese se merece una conferencia sola, pero es muy difícil, que es el año 68. En la época de los ensayos, que se le llamó, el periodo de los ensayos, el sesenio revolucionario, se le llamó el sesenio democrático, entre comillas, porque aquello fue una merienda de negros. Lo que sí quiero decirles es que hubo, y voy a decir lo que hubo en esos pocos años, en esos 6 años, hubo un destronamiento, el de Isabel II, que la destronaron por fin, un conjunto de militares, otro golpe militar, Prim, Topete y Serrano, general Serrano, duque de la Torre, que se pusieron de acuerdo e hicieron un pronunciamiento militar. Hubo ahí un amago en Alcolea y Córdoba y demás de batalla, pero aquello se vino abajo. Isabel II como un castillo de naipes, y los militares impusieron un
nuevo régimen, buscando rey, porque el que ganó de los tres fue Prim, que quería poner una monarquía que no fuera de los Borbones. Lo primero que puso es que fuera un rey de fuera, un rey moderno, un rey demócrata, un rey de más, y se le... Y bueno, hubo un pronunciamiento, un detonamiento, un régimen provisional, mientras tenían rey nuevo o no tenían, una regencia, una monarquía democrática, la de Amadeo de Saboya, una abdicación, la de Amadeo de Saboya, que cuando vio lo que había, se tuvo que ir el hombre diciendo, ahí os quedáis, que es tremendo. Dijo el hombre cuando se despidió, yendo para Lisboa ya. O sea que el hombre y fue una lástima, porque es que fue un hombre moderno, un hombre preparado. Curiosamente, no estuvieron preparados, parece que venía de una familia que era nada menos que la que había unido Italia, y el que había modernizado a Italia con Garibaldi y demás, que Garibaldi había salido ya porque enfadado de mí, por otra razón. Y dijo el pobre cuando se fue, 2 años hace que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhela. Si fueran enemigos, y esto ya lo decían los romanos, si fueran enemigos exteriores los causantes de sus desdichas, de la España, yo me pondría enfrente para defenderla. Pero los enemigos están dentro, y frente a eso no puedo hacer nada. Así es que se fue el hombre, por lo bien que lo hizo la señora, mujer se llamaba Victoria de la Cisterna, una dama ilustre de Italia. Pues con eso de que se llamaba de la Cisterna, pues somos una se llama Cisterna. Es para que veamos también cómo somos los españoles. La señora doña Victoria de la Cisterna hizo, en los 2 años escasos que estuvo de rey el marido, bueno, no sé si llevaba 2 años, 1873 a 74 prácticamente, que fue la República. Hizo una cantidad de obras de caridad que no se puede imaginar. Ayudó, yo vi una placa que hay en, ¿dónde fue? En Verona, algo de eso. Una placa dedicada a no sé si la han visto ustedes, es curiosa. En España le han puesto otra, pero en Italia ya la tenían puesta. La tenían puesta de aquí de España, fueron a llevarla a ponerla ahí. Porque ayudaba a las lavanderas del Manzanares. Las lavanderas del Manzanares lavaban también, ya saben ustedes que era la máquina saqué, que se le echaba un duro, 2 duros, eso era los Manzanares antes de Madrid. Y allí había lavanderas que lavaban por encargo de la nobleza, del Palacio de Oriente y demás. Y la reina lo veía desde el balcón y se encargaba de criarle a los, puso para criarle a los chiquillos, darle de comer, puso guarderías por los nenes, darle becas para que estudiaran, se portó la mujer que para qué. Y en Madrid y España, yo creo que en España se enteraba que quién era la reina, el resto de España. Y en Madrid le llamaban la cisterna, la de la cisterna. Así que, no, el hombre no sabía español, se burlaban de él. Cuando salía por la calle en coche de caballos para algún sitio y todo, ostensiblemente le cerraban los balcones y las puertas le daban portazos. El hombre dijo más o menos, pues, tururú, aquí os quedáis, y os matáis contra vosotros, y adiós muy mal. Este fue el hombre que no tuvo más remedio que aplicar una dictación, una república federal, una república unitaria, 3 guerras civiles con Cuba, otra guerra carlista, 3 guerras civiles, un nuevo régimen provisional, que como no sabían ya qué decirle, le llamaron la Respública. La res pública, que es como se decía en latín, la república, la cosa pública, el asunto de todo, que era el régimen de Serrano, porque el régimen ahí de Duque de la Torre que no se sabía qué era, pero era otro espadón que ahí estuvo a ver qué pasa, pero aquí estoy yo mandando que luego se la carga. ¿Sí? Otro régimen provisional hasta mano por él. Y por fin ya vino el periodo de la restauración a partir de 1800. De diciembre, fue el día 29 de diciembre como se proclamó, del 74, pero vamos, ya se considera desde el 75, que fue un régimen que ya estaba amañado.
nos saltamos que era encima lo de la República, porque lo de la República es tremendo. Aquello fue, ese sí que es para hacer 10 o 12 películas o 20, pero a efectos de cine, ya, no ya de Llorente, sino, yo me atrevería a decir, aquello era horroroso. En los cuarteles, ¿cómo sería? La primera fue la federal, se llamaba así porque se intentó hacer con dos presidentes catalanes, uno era Figuera y el otro fue Pi y Margal, del que hablamos son amigos que eran tan cursos de ideas como de apellido, se llamaba Pi. Pero ese fue uno de los, eran demócratas de cátedra, todo esto, eran ilustres intelectuales a donde se acudían para que fuera a ver si arreglaban la cosa. Y el primero de ellos que fue Figuera, don Estanislao Figuera, un día estaba por el Retiro dándose una vuelta de los líos que había por la República. Era presidente de la República. Y yendo por el Retiro a las 5 de la tarde, ya digo, porque esto lo leí hace poco, no por eso, pero lo leí, porque yo tenía lo que cogió y se fue a la estación de Atocha, se montó en un tren y se fue. No le dio explicaciones a nadie, no le empezó a buscar, pero así es, como estoy diciendo, son las anécdotas, pero son reales, históricas, que además le echan salchipichirri a la historia, son cosas que no las ha hecho nadie, todo el mundo buscando al presidente, y el presidente se había ido a Artico, y en París hizo una declaración, ya era que sí se conocían, una declaración, que la tengo aquí también, son 5 líneas, no se van a hacer de esas que se abren y dijo el hombre, que como no me la puedo, no puedo, la tengo por aquí y ahora no va a estar aquí. Bueno, más o menos dijo que se había ido sí, aquí se va de España y dijo literalmente, porque los ánimos estaban agitados, las pasiones exaltadas, los partidos disueltos, es que había más de 30 partidos, y encima estaban cada uno por su lado, disolviéndose y partiéndose en más partidos todavía. Fíjense ustedes a dónde se puede llegar con esto de los partidos, si se lleva, vamos a decir, a rajatabla la expresión. Los partidos disueltos, la administración desordenada, el ejército perturbado. Estaban los cuarteles, que llegó a haber cuarteles en donde se le decía al coronel, esto es cierto y es literal, se le decía al coronel que va y lee los soldados. Porque una de las cosas que se hizo con la República Federal es establecer la libertad total y absoluta. En teoría, claro, la teoría filosófica de los federales, pero la gente se lo tomó a rajatabla, porque se llegó a decir, ni había monarca, ni ministros, ni gobernadores, ni alcaldes, ni serenos, solo la real voluntad de los españoles. Esto lo dijo Esteban el Calderón, con respecto prácticamente a todo el sexenio, a los años de tantos cambios de gobierno, de aquí de Pillo y aquí de Madrid. Aquello era un desorden total y absoluto. Ya saben ustedes que se llamaba también la cantonal, porque una de las medidas que se tomaron por la federal, por la República Federal, que duró 4 o 5 meses, fue establecer los cantones. Cada uno podía establecer una especie de independencia o autonomía con respecto al poder central y demás. ¿Y qué es lo que pasó? Porque todo el mundo se declaró prácticamente independiente. Andújar se declaró independiente, Jaén declaró la guerra a Granada, tenían tensiones entre ellos, Cartagena y Murcia, que fue lo peor, lo más gordo, porque eso no se pudo acabar con ellos. Un presidente que era castelar, que vino después, llegó a maldecirla oficialmente. Cartagena, pero sí, te maldigo, como si con eso se pudiera conseguir algo. Cartagena, te maldigo. El cantón de Cartagena se convirtió en ejemplo porque no había quien lo metiera en Berea después de estar ya metido en todo lo demás, como se podía en Berea. Allí se hizo el dueño de la situación
me estoy ya acordando, no cumplo con mis palabras, pero hay que hablar de estas cosas, porque es que todo esto ocurrió en el siglo XIX, en el entorno en que nosotros fuimos ciudad, y fíjense ustedes la suerte que tuvimos. Pasamos a ser ciudad y a prosperar con todo este entorno político e ideológico en el país. Se hicieron dueños de la situación allí unos cuantos campesinos, entre ellos uno se llamaba Rafalete, que era de paisano de nuestro ilustre tenista, vamos, era murciano, de la huerta murciana, y se hizo el ánimo de la situación, no sabía leer ni escribir, pero cogió unos cuantos barcos que había en el puerto de Cartagena, entre ellos la Numancia, y le declaró la guerra a España. Al gobierno central le declaró la guerra a la República, eso también ahora sonará a ustedes. Salió a alta mar, se dio orden de ir a por el barco y puso una bandera turca que se la cruzó por allí. Y alguna vez, como ahí había obligación, no sé si entonces había obligación de poner la bandera cuando se está en el sitio donde se va, una bandera turca para distinguirse su barco, la Numancia, y es de la bandera de España de todo, una bandera turca. Y lo único que le decía al barco cuando trataban de cercarlo, hubo 300 y pico muertos, la cosa fue buena, en la misma Murcia. Y lo único que sabía decirle al capitán del barco era: tú a toda máquina, enviste a toda máquina. Es la única edad que tenía, pero a Rafalete tuvo, me recordaba después al Cojo Manteca por la edad. Algunos nos acordamos del famoso Cojo Manteca que movilizó a todo Madrid con la huelga contra el ministro de Educación. El Cojo Manteca salía, no sé si algunos, muchos por la edad, es imposible, pero algunos tenemos también. Bueno, pues fue el Cojo Manteca de España entera, Rafalete. Así acabó la federal, así acabó. Y claro, dijeron, esto se arregla poniendo una unitaria que tenga otra ideología. Y entonces hubo otros dos presidentes, Salmerón, que era de la Almería, no que fuera de la Almería el hombre, era catedrático de Derecho, pero claro, quiero decir ya que ya salieron un poco de la concepción catalana también que tenían de federalismo y demás. Y entonces fue Salmerón. ¿Salmerón qué hizo? Pues a los oficiales y demás que pusieron en ridículo a los coroneles y demás, ordenó fusilarlo a un montón. Y Salmerón se negó a firmar sentencia de muerte contra los oficiales. Y antes que eso dimitió y se fue de presidente. Y ya el último fue Castelar. Y hubo 4 presidentes en 11 semanas. Así acabó la aventura republicana, la primera república, que no cambió de bandera. Yo he visto en alguna película, y en alguna película he visto, en fin, los movimientos de la primera república con la bandera republicana de la segunda. No cambió la república, cambió el escudo, pero no cambió los colores dorados, original de la segunda, pero no fue de la primera. Así que, ¿cómo se acabó todo esto? Pues volviendo a lo que se había quitado. Y ya, de verdad, quiero acabar con el barrimedio, voy a pegar 2 o 3 saltos y ya por lo menos llegamos a cumplir con nuestra obligación moral. ¿Cómo acabó esto? Pues sentando la cabeza, que estaba por detrás uno que ya había hecho el manifiesto de Manzanares, lo había derrotado en 1854 para legal y liberal, que dijo la famosa consigna: ¡Viva España con honra! Es lo que le faltaba a los españoles, honra, para poner las cosas en su sitio, que fue Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo, doctor Antonio Cánovas del Castillo, buscó de la izquierda, bueno, la izquierda por hablar de la manera, de los progresistas, porque él era conservador, a otra persona más o menos adecuada que se adaptara a lo que él quería y pensaba, que fue don Práxedes Mateo Sagasta, que de los dos tenemos calle aquí en Linares, Cánovas por un lado, Sagasta por otro. Y entre los dos más o menos arreglaron, pergeñaron un sistema que se llamó la restauración de la monarquía borbónica, que se había caído por Isabel II, con el hijo, que era Alfonso XII, que era un chaval que estaba en Inglaterra, en Sandhurst, formándose. Aquí no se puede formar porque si no hubieran ido por ahí, lo hubieran eliminado. Y también fue por un pronunciamiento militar, por lo que proclamaron rey, pues General Martínez Campos II,
Cánovas no quería que interviniera ningún espadón militar para que no quedara ya constancia de que iban a empezar igual que los demás. Pero este se adelantó y dijo: Cánovas es un botarate, se ha adelantado, se está conmigo, pero se pronunció a favor de don Alfonso XII, rey de España, a punto de acabar el año 1879. Y ese régimen de la Restauración por lo menos duró hasta 1931. ¿Y qué consistía ese régimen? Ya acabó el rollo según entiendan ustedes. Pues adoptar conjuntamente los españoles una serie de verdades que se llamaban verdades madre, que esas son indiscutibles. Cómo tenía que ser la economía para todos, cómo tenía que ser una monarquía, eso sí, la república se había aportado, ¿no? Había que quitarle el medio, una monarquía para todos los españoles, y una política para todos los españoles, y a eso le llamaron verdades madre. En eso tienen que estar de acuerdo todos. Y una serie de, vamos a decir, tejemaneje entre los dos grandes partidos que se crearon, el conservador y el progresista, de llevar el poder alternándose, pero por la buena, no por la brava, de quitándose a la fuerza, sino por elecciones. Este fue el gran problema que hubo luego, porque después se dio el caso de pucherazo, que ya saben ustedes lo que era el pucherazo. Los caciques estaban a favor de uno o de otro. Oye, que ahora le toca gobernar a los otros, pues yo arreglo esto, doy propinilla, a este le coloco, a este me arregla esto y este y demás, y yo le da el voto para mí, y ahora van a votar, y se había unos bandazos de cambiar, pero pacíficamente. Y eso es lo que pasó con el régimen de la Restauración, que empezó también a decaer al final con el desastre que se produjo por la guerra de Cuba, la pérdida de las colonias y lo que se llamó el 98, que fue otra guerra que dejó a España ya otra vez sin alma, porque ya empezó a dividirse España en dos, otra vez, la España oficial y la España vital, de lo que dijeron los regeneracionistas. Fue una serie de políticos y demás, Vega, Laura y demás, son los que cogieron el timón en el siglo XX. Pero en el siglo XX también estas personalidades, Canalejas, Maura, grandes personalidades, bueno, se encontraron con un montón de problemas: la guerra de Marruecos, el problema obrero, una crisis en 1909 con la Semana Trágica de Barcelona, que fue tremenda. La lucha obrera, que en el 17 hizo una tremenda crisis, la muerte de presidentes, a Dato lo mataron, a Prim lo habían matado también, nosotros tenemos los mismos más o menos que los Estados Unidos, estamos empatados con los Estados Unidos de presidentes. A Cánovas lo mataron en el 98, lo mataron, pues ya no era presidente, pero había sido presidente, lo mataron también una anarquista, como saben, en fin. Y a Carrero Blanco también lo mataron después, que entraron los 5. Y esto se empezó a dar tumbo y demás, hasta que Primo de Rivera pues echó mano otra vez a dar un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado de acuerdo con el rey Alfonso XIII, y entonces estableció un periodo tranquilo de paz, que fueron los 7 años de la dictadura de Primo de Rivera, donde se arreglaron muchas cosas, pero que aquello era provisional. Y eso también, entre unos paréntesis, que después ya saben ustedes lo que vino. Después vino la República, después una guerra civil, que es todo lo que más o menos quiere decir en el título tan largo que puse, climatológicamente hablando. Muchas gracias. Que le haya podido interesar o se haya podido quedar un poquito más con ganas de saber, ¿no? Así que, ¿ustedes quieren? Sí. Hay demoralización, parece, ¿no? No, Es que ha sido triste, ¿verdad? Yo creo que no se puede decir. Sí. No, yo te quería preguntar a Paco lo que has comentado de la revolución que hubo, que se llamaba la Gloriosa, de la época. Hubo aquí en Linares tuvo bastante influencia aquí en Linares, en la época de cuando se quitó a Isabel II. No te digo bien, perdona. ¿No me oyen? Digo que la Revolución Gloriosa, que se llamó de Sí, que digo que Linares tuvo aquí bastante influencia, incluso en el balcón de ahí donde está la Casa de Pajares,
Hubo un pronunciamiento aquí. Se le llamó gloriosa en toda España, la gloriosa. Sí, sí. Nos hemos liberado de todo eso. La gloriosa, hay que ver. Y tú, digo que hubo aquí bastante influencia en esa época. Claro, fue un salto al futuro, democrático. Eso también se le llamó el sexenio revolucionario, porque hubo un cambio a través de muchas cosas y la gente estaba ilusionada. Ahora vamos a cambiar, ahora no va a haber ventaja para nosotros. La gente del campo, es que ahí no nos hemos metido en muchas cosas de la situación obrera y eso era, bueno, lamentable, todos lo sabemos, que yo hasta así como que llegó la República con Casa Vieja y toda esa serie de problemas, que en España siempre ha habido una tensión terrible, que la gente, eso es lo más que te acuerdas de chico, es que ahora hemos vivido lo de nuestra edad, te ves a pobres por la calle, es lamentable, es chapulismo, es gente sin comer y eso lo hemos visto. Ahora, gracias a Dios, también se ve, lástima en algunos casos, no podemos bajar nunca la guardia, que no va a parar. Y todo eso se quedaba que estos cambios políticos sirviera para cambiarlo. Y al final, pues quítate tú a ponerme yo. No, quería notar sobre esa pregunta. Efectivamente hubo un pronunciamiento en Linares, en la casa del... Bueno, en la plaza del Bermejar, cuando se llegó la noticia a Linares del destronamiento de Isabel II, se formó un gran núcleo de habitantes en la plaza del Bermejar y se reunió en la casa del Bermejar, la casa de Pajares, se reunió un grupo de políticos y de ahí hubo un pronunciamiento. Y en ese pronunciamiento efectivamente salió un grupo de personalidades políticas entonces de Linares que se fue al ayuntamiento y tomaron el ayuntamiento. Las consignas de abajo a los Borbones, en esa línea que tú estás comentando, de que, por fin, nos quitábamos el peso de los Borbones, del reinado de los Borbones con Isabel II y tal, y llevábamos a una etapa. Esto va a tener luego importancia, parece que no, pero esto va a tener importancia, por una razón. Porque cuando Linares obtiene su título de ciudad en 1875, desde mi punto de vista, una de las cosas es que el ayuntamiento lo que pretende es congraciarse también con los Borbones, con Alfonso XII, porque con anterioridad, en el 68 en Linares había nacido un movimiento republicano muy importante, claro. y el abajo de los Borbones había que restablecerlo y recuperarlo acercándonos a la casa, pero eso ya se contaremos. Pero hasta en eso pensó, bueno, en eso pensó Cánovas del Castillo. Empezó a poner la voz por todo, vamos, no digo por España, entonces no había televisión como hay ahora. Y se siente la gente. Pero una de las cosas que promocionó mucho, fue que el rey nuevo era un rey simpático, que acogía a todo el mundo. Porque una de las cosas también que estableció en los puntos de la restauración es que el rey iba a representar en la Constitución del año 76, que fue la Constitución que todo esto ya se estableció puntualmente y demás, el rey iba a representar la autoridad, mientras que las Cortes iban a representar la libertad. O sea, era el contrapunto también entre la autoridad que se había perdido en la República y demás, y la libertad que tenía que tener la ciudadanía. Por eso era el reinar el rey. Y había que buscar un rey, que al fin y al cabo coincidía en todo lo que él quería, que era guapo. Alfonso XII era un chaval de 17 añillos, jovencillo, con ganas de hacer cosas, luego la entrada en Madrid, todo el mundo, ya se sabe la famosa anécdota, que había un chaval en la calle, no me acuerdo en qué calle fue, no me voy a enrollar otra vez, perdón, pero no me acuerdo de qué calle, iba el rey ahí grabado de eso, ¿no? Porque cuando entró en Madrid, que iba solo en un caballo blanco, militar, tan bonito, como se decía antes, tan bonito, tan airoso, saludando a todo el mundo y la gente echándole flores y qué guapo que es, bonito que es más. Y un chaval que iba por el lado, iba a Rama que estaba haciéndole palmas y dama que así, le dijo, oye, te has alegrado mucho de que sea yo rey. Y dijo, bueno, estoy gritando más que cuando echamos a su madre. O sea, que el mismo que echó a Isabel II, que eso, que ahora estaba aplaudiendo, también lo dijo. O sea que, y eso pues entonces le gustó mucho a la gente. Otra cosa que le gustó mucho a la gente, que Alfonso XII ya sabemos que era muy pícaro por la noche,
después de quedarse pobre viudo de su mujer que se murió enseguida, y se querían mucho y eran primos, y salía mucho por las noches, y eso le encantaba a los españoles. Tenemos un rey que era ese que dirilla por la noche, llevaba este sitio, llevaba otro, y eso le encantaba y se hizo mucha gente, hombre, no monárquica por eso, pero todas esas cosas ya ayudaron a que los que habían sido republicanos muchos y demás, no los serios y formales, pero sí mucha gente que se había dejado llevar por las masas y por todo, con la república y con el sexenio revolucionario, se hicieron de pronto otra vez monárquicos. Paco. Creo que sí es cierto, independientemente de lo anecdótico a nivel político, Linares sí supone en el sexenio revolucionario un cambio estructural, que es la ley Zorrilla, que nos permite el dominio público, el estado de las minas, el estado regalista de las minas a pasar al dominio público, y entonces aparecen las concesiones. Las concesiones supone en esa época el boom definitivo, el boom de la minería en esta comunidad. Es que en ese año, 1875, cambió también por los conceptos económicos y hubo además, empezaron a surgir lo que hoy es parte de comer, que son las exportaciones al exterior. La naranja valenciana empezó a salir ya a los mercados europeos, y lo que teníamos por lo menos de campo, que se podía, que era susceptible de poder negociarse por ahí, empezaron ya a salir y a exportarse. O sea, toda esa serie de detalles y concesiones exteriores y demás, todas esas cosas empezaron a levantar cabeza. La figura del mismo Marqués, que apoya a Madero socialmente, la contramedida o el contrapeso son las concesiones de Linares, ¿no? El marquesado de Linares. Por cierto, lo último que firmó Amadeo de Saboya de Linares somos así, ¿no? Lo último que firmó Amadeo antes de levantarse de la mesa de despacho, coger el tren y irse a Lisboa con su mujer, fue el nombramiento de Marqués de Linares. Así que los linareses fue el último que hizo el hombre, y ya por lo menos quedamos nosotros ya con nuestro marqués. Es que lo apoyó, el Marqués de Linares lo apoyó mucho a Mario de Saboya. Una pregunta que, bueno, más que una pregunta, es una especie de pregunta-reflexión que le quiero hacer sobre el tema de la guerra de la independencia. Si Napoleón hubiera ganado la guerra, ¿no hubiera sido mejor para España? En el sentido de que se hubiera suavizado esas radicalidades que había, y teniendo en cuenta además que los afrancesados cogieron, se abrazaron ese estado, porque eran los más justos, los que más sabían que había que dar una libertad, y por eso se afrancesaron, digámoslo así, y hubiera sido España, no hubiéramos estado tanto tiempo como vagón de cola. Sí, ese era Jovellano, por ejemplo. El gran dilema, ese era Jovellano, el dilema, tengo el alma partida. Ese es el gran dilema que tenían muchos españoles, iba a decir preparados, vamos, los de abajo no tenían ningún dilema, ya lo hemos dicho. O sea, eso salió de ellos, porque también es verdad que España se enfrentó al francés, como lo llamamos, se enfrentó de corazón, porque se enfrentó, como sabemos, de gente de alto copete hasta desgraciados, hasta pobres, de solemnidad. Se levantaron contra los franceses como españoles. Eso es una cosa que vamos a tener que agradecer del resto de los españoles. El gran dilema estaba que es verdad que con los franceses hubiera estado mucho mejor. El Pepe Botella, que tanto se reían de él, es José el Postrero, Pepe Plazuela, le llamaban un montón, porque el nombre le llamaban Pepe Plazuela porque se puso a hacer parques y plazas o jardines en Madrid. Es que claro, de vez en cuando echaban alguna iglesia abajo y eso se estaba abandonado, pero hizo Pepe Plazuela y eso lo sabemos todos, ¿no? Y el hombre si hubiera sido más rey de España, hubiera hecho muchas cosas, pero el gran cargo de conciencia también que tenían todos estos que admiraban a Francia por lo que habían hecho allí, que era tu patria la que se estaban cargando y estaban fusilando y se habían cargado el 3 de mayo, entre la noche del 2 y el 3 de mayo, se cargaron a Gente la Madre y eran unos salvajes que robaban. Bailén se perdió en gran parte, aparte de por el Carvajal,
también, y por las tácticas nuestras, porque vamos a decir que fue todo por casualidad. La batalla de Belén se perdió en parte también porque traían, eso lo saben todos ustedes, traían de Córdoba, que habían robado lo que habían habían saqueado todas las iglesias de Córdoba y se habían traído allí toda la plata que había, el oro que habían pillado, y se encontraron más allá de Andújar porque ya tuvieron que salir corriendo para Despeñaperros, porque si no le cortaban el paso, como se le cortó, porque el convoy iba que no podían tirar de todo lo que habían robado y saqueado en Córdoba. Y se encontraron todas las cunetas del Camino Real, que se llamaba entonces, la carretera por Córdoba hasta Viley, lleno de que iban tirando porque no podían andar con tanto peso. O sea que eso no lo podían tampoco la gente perdonar lo que hacían. Hicieron fuego a iglesias y hicieron pico en España, o sea, no entraron también en España a ser muy buenos. El rey sería todo lo bueno que quisiera, Pepe José I, pero los soldados y los generales no fueron así, eran como unos canallas. Claro, teniendo en cuenta que el mariscal Ney era el ojito derecho de Napoleón y el que después se hizo otra vez compañero suyo de la batalla de Waterloo era un ladrón robapera de los mercadillos, que se lo habían hecho un montón, era el ejército típico de subir, como decía Napoleón. Todos los soldados llevan en la mochila el bastón de mariscal. O sea que todos pueden ascender si se acuerdan. Bueno, una cosa más. Bueno, pues ya ahora se va a hacer la presentación. ¿No? Sí. Bueno, yo ya un poquito, pero es que como la presentación realmente la de